Selvas veracruzanas, pasado, presente y futuro. Hace mucho tiempo, a partir de la más grande explosión jamás imaginada, se produjo la formación del universo. Y muchos millones de años después, en medio de la creación de una sorprendente cantidad de cuerpos celestes, se formó el planeta en el que vivimos. Al principio, la Tierra tenía un aspecto completamente distinto al que conocemos ahora. Se encontraba rodeada de una espesa masa de nubes y su temperatura era muy elevada. Poco a poco, la superficie terrestre comenzó a enfriarse, dando lugar a la formación de los océanos y de las primeras rocas. Y en esa atmósfera primitiva fueron teniendo lugar procesos químicos que dieron origen a las primeras formas de vida. La aparición de las rocas y de los océanos, así como las primeras formas de vida, marcaron el inicio de dos grandes procesos de la historia de la Tierra. Por una parte, la evolución geológica, responsable de la forma de la Tierra, del desplazamiento de los continentes y de la transformación de la atmósfera. Y por otra parte, la evolución biológica, que de manera natural es responsable de la aparición y desaparición de los seres vivos sobre la Tierra. La teoría más sobresaliente sobre la configuración de los continentes explica que en algún momento hace millones de años existió una sola masa de tierra rodeada por un único mar, un supercontinente llamado Pangea. Continente que, 100 millones de años después, se dividió gradualmente en dos supercontinentes, la Eurasia al norte y Gondwana al sur, que a su vez siguieron alejándose lentamente de sus posiciones de partida hasta convertirse en los continentes que ahora conocemos. Ahora bien, las primeras formas de vida sobre la Tierra fueron unos organismos muy sencillos en su estructura: células bacterianas, algas verdiazules y líquenes que durante muchos millones de años fueron los únicos moradores de nuestro planeta. Posteriormente, poco a poco y muy lentamente, cambios en la atmósfera terrestre posibilitaron la evolución de aquellos organismos, dando lugar al nacimiento de formas de vida más complejas. Entonces, aparecieron una gran variedad de organismos unicelulares y pluricelulares, entre los cuales había desde células con membrana, núcleo y complejas estructuras internas, hasta un elevado número de especies de plantas, insectos, peces, anfibios, reptiles y mamíferos. Una de las primeras especies de plantas que se desarrollaron en la Pangea fueron los helechos, que durante casi 100 millones de años dominaron la superficie terrestre. Tiempo después, con una enorme variedad de formas, colores y estructuras, surgieron los árboles, y su presencia hizo posible la conformación de ecosistemas como los bosques tropicales, donde las especies vegetales libran diariamente una intensa lucha por obtener luz y nutrientes. Actualmente, así como ha venido sucediendo desde hace millones de años, los bosques tropicales funcionan naturalmente
formando parte de un ciclo virtuoso que empieza al amanecer. El sol envía un haz de luz y con él la energía que nutre a la tierra y moldea todas las formas de vida existentes en ella. Así, cuando caen los primeros rayos del sol, se levanta un aire húmedo y templado, se evaporan grandes cantidades de agua y ello hace que se formen las nubes del mediodía. De esa manera, se asegura que a través de un atardecer lluvioso, el agua regrese nuevamente a la tierra. Y así, día con día, cada atardecer, las selvas lluviosas hacen honor a su nombre. Como parte de la evolución biológica de los seres vivos sobre la Tierra, hace aproximadamente 200.000 años apareció el primer Homo sapiens, un ser con la capacidad de conocer y aprender, con la capacidad de transformar los elementos naturales en su beneficio. Un ser ambulante recorriendo los senderos de la caprichosa arquitectura natural, concentrado en recolectar frutos silvestres y en cazar. Un ser capaz de habitar todo tipo de ecosistemas, entre ellos el bosque tropical. Los bosques tropicales o selvas se concentran en la franja central del globo terráqueo, debido a que en esta zona, la forma en que inciden los rayos del sol crea las condiciones ideales para su desarrollo, es decir, una combinación de altas temperaturas y gran humedad ambiental. Considerando la altura de los árboles que las componen, las selvas se clasifican en selva baja, selva mediana y selva alta. México, al estar ubicado a la mitad del planeta, cuenta con los 3 tipos de selvas y podemos encontrar ejemplos de cada uno de ellos en el estado de Veracruz. Ahora bien, para su estudio, los 3 tipos de selvas se subdividen en variantes de acuerdo con el porcentaje de hojas que pierden en la temporada seca. Ejemplo de algunas de sus variantes son las selvas altas perennifolia y subperennifolia, las selvas medianas subcaducifolia y subperennifolia, y finalmente las selvas bajas caducifolia y perennifolia. Ahora conoceremos las características de cada una de ellas. Las selvas altas perennifolias son aquellos paisajes en los que pensamos cuando escuchamos la palabra selva, es decir, una exuberante y verde vegetación con árboles muy altos y una enorme diversidad de animales. Este tipo de selvas se caracteriza por registrar lluvias de 9 a 12 meses al año y porque la mayoría de los árboles que crecen en ellas nunca pierde sus hojas. Contrario a lo que ocurre con la variante subperennifolia, donde casi todos los árboles pierden una pequeña porción de hojas cada temporada de sequía. Una característica compartida entre la selva alta perennifolia y su variante subperennifolia es que es muy fácil identificar en ambas las 3 capas o estratos de vegetación que existen en todo bosque: el estrato emergente, la bóveda y el monte bajo. Así, en la capa emergente, a más de 45 metros del piso, destacan las copas de los árboles más altos. Generalmente, crecen alejados unos de otros
y visten con lianas que nacen en el suelo y se les trepan cuando aún son jóvenes para crecer con ellos. Entre los árboles de mayor envergadura encontramos, por ejemplo, a los amates o matapalos, que con sus frutos le brindan alimento a una larga lista de insectos, aves, reptiles y mamíferos. Además de que sus ramas más altas son uno de los refugios preferidos de los animales menos pesados de la selva, por ejemplo, las aves. Como muestra de la interacción y el equilibrio natural de los ecosistemas, podemos destacar la forma en la que germinan las semillas de los amates o matapalos. Estas semillas únicamente germinan sobre otro árbol cuando algún animal las dispersa, defecándolas en un lugar con suficiente humedad, luz y nutrientes. Ya habiendo germinado, sus raíces, llamadas aéreas, empiezan a bajar desde la copa del árbol y crecen tanto que forman una maraña entrelazada de raíces que finalmente alcanzarán el suelo. Esas raíces, con el paso del tiempo, se convertirán en contrafuertes que sostendrán al sorprendente árbol que para ese entonces se habrá encargado de estrangular al que le sirvió de refugio cuando aún era una pequeña semilla. Bajo la capa emergente se encuentra el siguiente estrato, la bóveda, donde disminuyen la temperatura y la intensidad del viento, pero aumenta la humedad del ambiente. Los árboles que se encuentran en ese estrato miden entre 10 y 30 metros de altura y crecen muy cerca unos de otros, de manera que sus ramas no pueden extenderse mucho. Y en ese lugar, los animales que pueden colgarse de las ramas, como el mono zaraguato y muchas especies de aves, encuentran el sitio ideal para realizar la mayor parte de sus actividades. En los claros de selva a nivel de la bóveda arbórea, una de las especies que podemos encontrar es el palo mulato, que tiene una corteza delgada como papel de color rojo ladrillo. Debido a que esta especie tiene una gran capacidad para enraizarse, es común encontrar ejemplares en los bordes de las selvas, así como en zonas agrícolas o potreros, integrando cercas vivas, delimitando terrenos. Pero volvamos al interior de la selva y concentremos nuestra atención en los insectos, que pueden volar por lo alto, estar pegados a los troncos o moverse al ras del suelo, y son, al igual que otros animales, muy importantes para conservar el equilibrio del ecosistema. Ejemplo de la trascendencia de los insectos son las mariposas, que al llevar el polen de unas flores a otras, colaboran en su fecundación. Y no solo eso, otras especies de insectos comen, deshacen y desplazan todo tipo de material orgánico, contribuyendo al procesamiento de nutrientes que eventualmente se integrarán con la tierra. Entre las interacciones más interesantes que tienen lugar entre insectos y plantas, se encuentra la que ocurre en los bordes de las selvas, entre el árbol cornizuelo y dos especies de hormigas. El árbol les ofrece alimento y asilo en sus espinas, al mismo tiempo que las hormigas lo defienden con su veneno del ataque de herbívoros e impiden el desarrollo de cualquier hongo o planta que intente instalarse en él. El último estrato,
es el monte bajo, donde llega poca luz, pero hay mayor humedad, pues el agua tarda más tiempo en evaporarse y los árboles evitan que el vapor suba al cielo con rapidez. En este estrato, el aire apenas se mueve. La temperatura es elevada y casi no varía a lo largo del año. El suelo está cubierto por hojas en descomposición que forman una capa llamada humus, sobre la cual resaltan algunas flores de intensos colores, hongos, helechos y arbustos pequeños. Entre la fauna que podemos encontrar en este estrato están animales medianos como el tejón, el tepezcuintle, el cerete y el armadillo, y otros más grandes como el venado temazate, el ocelote o el jaguar, además de anfibios y reptiles. Las selvas medianas subcaducifolias se desarrollan en zonas más secas, donde llueve únicamente 7 meses al año. Por esa razón, la mayoría de los árboles que habitan en ellas pierden hasta el 75% de sus hojas, a diferencia de las selvas medianas subperennifolias, donde los árboles solo pierden el 25% de sus hojas. Dentro de los ecosistemas veracruzanos, las selvas bajas han perdido gran territorio, pues han sido transformadas debido a la extracción de leña y al uso ganadero. La selva baja caducifolia o selva seca se caracteriza porque la mayoría de las especies vegetales que la componen pierden hasta el 95% de sus hojas durante la temporada seca. Su apariencia, durante 6 meses del año, es la de una intrincada maraña de numerosas ramas y bejucos espinosos. Y aún, si la vemos a lo lejos, pareciera un conjunto de cerros grisáceos cubiertos por vegetación seca, compuesta de árboles que no rebasan los 15 metros de altura. Las especies animales y vegetales que habitan este tipo de bosque despliegan interesantes estrategias para sobrevivir en estas condiciones. Algunos animales, como las aves, migran hacia lugares más favorables. Los anfibios y reptiles reducen al máximo su metabolismo y algunos de ellos se entierran mientras las condiciones mejoran. Algunas especies cambian a una dieta que les permite vivir casi sin agua, y otras se desplazan grandes distancias en busca de ella. Actualmente, a pesar de que los bosques lluviosos desempeñan un papel importante en la regulación global del clima y son una gran reserva natural de diversidad genética, la cobertura boscosa solo abarca el 10% de lo que alguna vez fueron las áreas mejor conservadas de México y el mundo. El hombre no se conformó con recolectar los frutos que la naturaleza le ofrecía, y con el paso del tiempo aprendió a sembrar y cosechar. Aprendió a utilizar y a transformar la naturaleza para satisfacer sus necesidades. Lamentablemente, su capacidad para transformar los recursos a su alcance, en muchas ocasiones, ha sido aplicada de forma que rompe con el equilibrio natural de los ecosistemas. Ejemplo de ello son los bosques tropicales, que actualmente están desapareciendo de la faz de la Tierra a un ritmo que excede las 32,000 hectáreas por día.
Cada uno de nosotros, con muchas de nuestras actividades cotidianas, contribuimos diariamente a la destrucción de los bosques tropicales. Pero también podemos actuar en pro de su conservación. Entre las cosas que podemos hacer está el efectuar algunos cambios en nuestras costumbres. Por ejemplo, no comercializar ni consumir plantas, animales y productos provenientes ilegalmente de la vida silvestre. Utilizar únicamente el agua que sea necesaria, tratando de no desperdiciar ni una gota. Pues para que exista la estabilidad en el agua, esta requiere cumplir con un ciclo hidrológico. Y nosotros, con nuestro ritmo de consumo, estamos agotando los mantos acuíferos subterráneos más rápido de lo que naturalmente tardan en reemplazarse. Utilizar únicamente la energía eléctrica que sea necesaria, ya que al aumentar la demanda de energía se construyen plantas nucleoeléctricas, hidroeléctricas y termoeléctricas sobre lo que eran grandes extensiones de bosque. Además de que al producir energía se liberan a la atmósfera grandes cantidades de gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global. Utilizar papel reciclado para reducir el número de árboles que se tienen que cortar para producirlo. Consumir la menor cantidad posible de productos envasados y empacados, pues muchos empaques son elaborados de materia prima proveniente de los bosques tropicales. Promover y practicar el consumo inteligente de recursos para reducir la contaminación y contrarrestar el cambio climático. Utilizar la menor cantidad de bolsas de plástico y preferir las bolsas reutilizables para hacer nuestras compras, pues las bolsas de plástico, al igual que los envases y los empaques, tardan cientos y miles de años en degradarse. Promover la ganadería sustentable y reducir el consumo de carne de res. Además, hay acciones que pueden llevarse a cabo desde todos los niveles de gobierno, como favorecer el uso de energías alternativas y promover el desarrollo sostenible. Está en cada uno de nosotros la responsabilidad de decidir si seguimos siendo parte del problema o nos volvemos parte de la solución. De cualquier forma, las consecuencias positivas o negativas de nuestros actos las disfrutaremos o las padeceremos nosotros mismos y las generaciones que vengan detrás de nosotros. Si decidimos continuar haciendo todo aquello que sabemos contribuye a la destrucción de las selvas, en un futuro se habrán extinguido por completo. Pero si decidimos hacer los cambios necesarios en nuestra vida y le exigimos a las autoridades adoptar las medidas pertinentes para revertir la devastación de las selvas, entonces será posible que en unas cuantas décadas podamos disfrutar de un equilibrio natural, tal como lo hicieron nuestros antepasados, los primeros Homo sapiens. No hay tiempo que perder. El futuro de las selvas y por ende nuestro bienestar y el de la tierra está en tus manos. ¿Vas a esperar a que se extingan las selvas o vas a hacer algo para cuidarlas?
millones de años después, en medio de la creación de una sorprendente cantidad de cuerpos celestes, se formó el planeta en el que vivimos. Al principio, la Tierra tenía un aspecto completamente distinto al que conocemos ahora. Se encontraba rodeada de una espesa masa de nubes y su temperatura era muy elevada. Poco a poco, la superficie terrestre comenzó a enfriarse, dando lugar a la formación de los océanos y de las primeras rocas. Y en esa atmósfera primitiva fueron teniendo lugar procesos químicos que dieron origen a las primeras formas de vida. La aparición de las rocas y de los océanos, así como las primeras formas de vida, marcaron el inicio de dos grandes procesos de la historia de la Tierra. Por una parte, la evolución geológica, responsable de la forma de la Tierra, del desplazamiento de los continentes y de la transformación, que a su vez siguieron alejándose lentamente de sus posiciones de partida hasta convertirse en los continentes que ahora conocemos. Ahora bien, las primeras formas de vida sobre la Tierra fueron unos organismos muy sencillos en su estructura: células bacterianas, algas verdiazules y líquenes que durante muchos millones de años fueron los únicos moradores de nuestro planeta. Posteriormente, poco a poco y muy lentamente, cambios en la atmósfera terrestre posibilitaron la evolución de aquellos organismos, dando lugar al nacimiento de formas de vida más complejas. Selvas veracruzanas, pasado, presente y futuro. Hace mucho tiempo, a partir de la más grande explosión jamás imaginada, se produjo la formación del universo, formación de la atmósfera. Y por otra parte, la evolución biológica, que de manera natural es responsable de la aparición y desaparición de los seres vivos sobre la Tierra. La teoría más sobresaliente sobre la configuración de los continentes explica que en algún momento hace millones de años existió una sola masa de tierra rodeada por un único mar, un supercontinente llamado Pangea. Continente que, 100 millones de años después, se dividió gradualmente en dos supercontinentes, la Eurasia al norte y Gondwana al sur.